Ahora expondremos el modo en la lengua tucana. El modo interrogativo. Los sufijos interrogativos reemplazan a las terminaciones evidenciales. En este encontramos el presente ti y el no presente ri. El hablante escoge el sufijo interrogativo apropiado conforme él considere que el oyente obtuvo la información. Cuando el interrogador cree que el oyente no presenció el suceso, que no desea comprometerse con él, utiliza la terminación evidencial pa de discurso informado inferido, antes el sufijo interrogativo no presente ri. Esto lo podemos ver en las siguientes diapositivas. El modo imperativo. En primera persona encontramos el permisivo y el exhortativo. En segunda persona encontramos general, familiaridad, advertencia de familiaridad, respuesta de familiaridad, regaño por lo general a los niños, y en segunda y tercera persona indirecto y advertencia. La forma imperativa de permiso expresa el deseo de realizar un acto determinado. Aunque es una petición de permiso, no se utilizan los sufijos interrogativos ti y ri. Significa permítame hacerlo, y la respuesta también será un imperativo. Los otros sufijos de modo son ti negativo, ka empativo y frustrativo, vo irreal, sa indefinido y sibi desiderativo. El sufijo bi frustrativo para acciones que no resulten como el hablante pensaba. El sufijo vo irreal es sufijo a un evento en el tiempo pasado, expresa la idea de lo que hubiera podido pasar si tal vez o cual condición se hubiera cumplido. Con el tiempo presente, vo indica que el probable resultado de una condición previamente expresada. El sufijo sa, estado indefinido de la idea de posibilidad, puede ir con cualquier terminación evidencial, menos las de paso remoto. El sufijo sigri, desiderativo, significa querer hacer algo. El aspecto en la lengua tucana. El aspecto, expresado por medio de sufijos, indican tipo de acción, se dan entre la raíz verbal y los otros sufijos modificadores. El sufijo ku puede seguir a los sufijos modales ti, negativo y kak, énfasis. En la diapositiva vemos los sufijos, expresado por raíces verbales. El aspecto en tucano también se expresa mediante ciertas raíces verbales que siguen y modifican la primera raíz verbal. Todas menos ista también pueden encontrarse solas como verbos principales. Acá encontramos unos ejemplos. Expresado por medio de construcciones multiverbales. Otra forma de indicar el aspecto es por medio de un sintagma verbal integrado por uno o dos verbos dependientes y un verbo auxiliar. El verbo dependiente está compuesto por una raíz verbal más un sufijo que denota el género, número y carácter animado del sujeto. Para indicar el aspecto de acción completada se añade el sufijo a, acción alejada, a la raíz verbal. El aspecto de acción de propósito continuada lleva un segundo verbo dependiente que se forma únicamente con las raíces waj, a, ir o acti, venir, más el sufijo. La voz. En la lengua tucano indican la relación gramatical entre los constituyentes de la cláusula regidos por el verbo. El sufijo benefactivo voza y el sufijo pasivo do se dan inmediatamente después de la raíz verbal y preceden a los otros sufijos. El sufijo do pasivo puede ir con los verbos tanto transitivos como intransitivos. Efectúa un cambio de enfoque por lo cual el destinatario lógico de la acción se cambia en sujeto de la oración y tiene concordancia con el verbo. Por lo general, las oraciones con verbos sufijados por do se refieren a sucesos que han ocurrido varias veces. Se usan para declaraciones de verdades conocidas o generalizadas. Los sufijos tabú con o y o causativo se consideran como los sufijos derivacionales, ya que convierten a una raíz verbal en otra raíz verbal. Acá podemos notar algunos ejemplos de esto.
En la lengua tucano, los sustantivos se dividen en dos grandes grupos. El primero de estos son los sustantivos animados y el segundo los sustantivos inanimados. En los sustantivos animados encontramos los seres humanos, todos los animales y los cuerpos celestes. Y en el grupo de los sustantivos inanimados, los objetos y sustantivos abstractos. En el caso del primer grupo, es decir, los sustantivos animados, encontramos sustantivos individuales. En este, un ejemplo de esto puede ser ibi, que significa hombre, y en plural se le agrega el sufijo a, que, eh, que es el plural para este sustantivo. También encontramos los sustantivos colectivos, los cuales son aquellos, son aquellos que siempre andan en grupo, es decir, las estrellas, y en el cual su forma básica es el plural. Un ejemplo de este es yokoa, que son estrellas, y en el singular yokoa gi, que se le agrega el morfema gi. Por otro lado, vemos que los términos de parentesco en esta lengua se dividen en dos clases según la formación del plural y según a la persona que el hablante quiere referirse. El primero, el ra, que se quiere referir a las personas menores que el hablante. Y el segundo es saibia, que es el masculino para el plural, y el sadubia, femenino plural. Los sufijos clasificadores indican una característica sobresaliente de forma o de la función del objeto. Estos tienen como función la concordancia del sintagma nominal, sustantivar una raíz verbal o modificador nominal, o reemplazar a un sustantivo anteriormente mencionado. En el caso de los sustantivos animados, estos indican el género y número del sustantivo, van sufijado a los modificadores. El segundo gran grupo de los sustantivos en la lengua tucano son los sustantivos inanimados. Estos se dividen en tres clases, según el sufijo plural. La primera es los que llevan el sufijo plural pa, la segunda es los que llevan el sufijo plural ri, y la tercera son los sustantivos no contables que no tienen forma en plural, como aco, que significa agua. En el caso del sufijo plural pa, son los sustantivos clasificados por su forma o función. Estos se presentan en tres formas. En general, en la cual no encontramos sufijos, singular, en la cual encontramos su sufijo clasificador, y plural, en la cual se agrega además del sufijo clasificador el morfema de plural. Ahora expondremos los discursos en la lengua tucana. En estos encontramos los discursos narrativos. Son discursos narrativos de leyenda, discurso narrativo personal, discurso narrativo de viajes y discursos narrativos dramáticos. También encontramos los discursos explicativos. Discurso narrativo de leyenda, encontramos la apertura, es decir, el escenario, episodios precumbre, cumbre, postcumbre, término fin. Estos también se caracterizan por una línea de tiempo lenta y una gran cantidad de párrafos parafrásticos. Y por último, también se caracterizan por un énfasis en la cumbre que suele ser una moraleja. Discurso narrativo de viaje. Es una estructura muy similar a las anteriores, pero sin cumbre, precumbre y postcumbre. Es una línea de tiempo rápida, con gran número de episodios, narraciones partidas y nexos entre los elementos del discurso, es decir, confusiones, cambios de horizonte de tiempo, cambios de lugar y entonación espacial. En el discurso narrativo dramático encontramos el escenario, episodios, cumbre y cierre. El escenario se narra con oraciones largas, interconectan párrafos dialogados con párrafos narrativos. El discurso explicativo, explicación, desarrollo de los puntos a explicar, fin.
Los párrafos comienzan con una oración que expone el tópico del discurso. El resto del párrafo expone el tópico a través de oraciones explicativas, antitéticas o parafrásticas. También se caracterizan por ser incrustadas dentro de discursos narrativos. Sirven para situar el escenario de las narraciones. Los elementos se unen a través de yuxtaposiciones, conjunciones o de recapitulaciones. Ahora expondremos la unidad de párrafo. El párrafo simple es aquel que tiene una sola oración en su núcleo. El párrafo de resultado posee una estructura binaria en la cual hay un elemento de causa eficiente y otro de resultado que se unen mediante una conjunción. Y el párrafo antitético posee una estructura binaria en la cual ambos elementos presentan un contraste en su estructura profunda. También encontramos párrafo de frustración, el cual posee una estructura binaria y manifiesta frustración en su estructura profunda. De igual manera encontramos el párrafo parafrástico y el párrafo simultáneo, el cual posee una estructura binaria como los demás y sucede cuando el primer elemento tiene lugar al mismo tiempo que el segundo. De igual forma encontramos el párrafo de cita, el cual posee una estructura binaria. En la expresión introductoria se establece el escenario o el ambiente donde tiene lugar la cita. Párrafo explicativo manifiesta deixis y el párrafo narrativo. Los nexos que se utilizan entre párrafos se han podido individuar. Son la recapitulación, la yuxtaposición y las conjunciones. Entre las conjunciones encontramos toyo-ge, que indica continuación en la línea de sucesos. Tobero indica cambio de tópico o de acción. Y tuajanu-ko indica terminación del tópico anterior. Rara vez se usa al principio de un párrafo, suele usarse dentro de este. Como conclusiones de este trabajo, vemos que es urgente hacer un estudio sociolingüístico para confirmar y establecer muchas variaciones presentadas en el documento base de este trabajo, pues consideramos que las investigadoras del Instituto Lingüístico de Verano no tienen presente muchas variaciones que se dan en los fonemas consonánticos. También pensamos que lenguas como el tucano necesitan una seria y profunda documentación social y lingüística que dé fe con la actualidad de dicha comunidad, pues el trabajo más reciente que se tiene de la lengua tucano en Colombia es de los años 2000 y creemos que es necesario actualizar la documentación sobre este grupo indígena. Muchas gracias y esta es la bibliografía. Gracias por ver este video.